estamos en comunicación. Es un gusto volver a conversar con el periodista, escritor Gustavo Battistoni. Vamos a charlar sobre historia como lo hacemos habitualmente. Y a propósito de la historia, qué importante que es analizar los marcos de estudio, las distintas corrientes que condicionan el estudio de la historia y los procesos de mutilación históricos que se han dado en la República Argentina particularmente. La violencia política se ha manifestado de distintas maneras, también en la historia, con la mutilación de distintas corrientes que no han podido ingresar no solo en los ámbitos académicos, escolares, sino también a la vida cotidiana, desde los medios de comunicación y desde otros ámbitos. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Una alegría estar con vos. Bueno, la alegría es nuestra y contanos un poco tu pensamiento respecto a este tema que es central. Bueno, primero analizar la historia con la sensibilidad de hoy. Error, hay que ubicar cada debate, cada obra historiográfica, texto. Hay una vieja frase muy repetida que dice: nada envejece tanto como una historia. Eso es verdad. Ahora bien, después de afirmado esto, hay que ponerse a pensar, qué objetivos perseguían Mitre o Vicente Fidel López cuando hacían la historia en su momento, qué elementos estaban de lado, aunque Mitre es permanentemente referido como un historiador casi actual por sus documentos, probablemente en su interpretación, por ejemplo, del tema de Artigas, hoy vemos que hay una aviesa intención por destruir su figura. Tanto es así que en la polémica que tuvo con Vicente Fidel López, una carta donde él expresa a Vicente Fidel López que más allá de las diferencias, hemos hecho desaparecer Artigas de la historia. Entonces ahí podemos empezar a comprender los aspectos políticos que se juegan en cualquier interpretación histórica que, por más uno busque la objetividad, siempre hay una subjetividad política de aquel que investiga o analiza los mismos documentos, ¿no? Cuando Adolfo Saldías publicó su Historia de la Confederación, Mitre es una especie una reivindicación de muchos aspectos del gobierno de Juan Manuel de Rosas. Mitre le dice una carta, está muy bien, pero no hay que olvidar los nobles odios. Es decir, estaba todo perfecto, pero había elementos de la política de aquel momento que impedían una mirada más tranquila y más objetiva de lo que había ocurrido en el gobierno de Rosas, ¿no? Y así ocurrió también con el folleto Vida del Chacho de José Fernández, que es una reivindicación del Chacho Peñalosa, que ha quedado la mirada de Domingo Faustino Sarmiento, la mirada hegemónica sobre los caudillos, desde el Facundo a su libro, la segunda parte del Facundo, el Chacho, último caudillo de la Montonera. Entonces vamos viendo que a partir de determinados contextos se va construyendo una historia. Y lo mismo ha pasado recientemente, vamos a dar un salto en el tiempo, ¿no? con la aparición del revisionismo, que tiene que ver con toda la crisis de la década del 30 y después lo que ocurrió con la aparición de la historia social en la Argentina, que aparece después de 1955, con el peronismo proscripto y con la palabra incluso peronismo prohibida. Es decir, claro. Entonces ya hay como una recorte en cuanto a las posibilidades de investigación que hay que tener en cuenta cuando uno estudia la historia, más allá de la importancia que tenga la incorporación de toda la metodología de la Escuela de los Anales que hizo José Luis Romero, pero hay que recordar que Romero fue rector de la Universidad de Buenos Aires, así como Alparín Donli fue rector de la Universidad del Litoral de la dictadura del 55. Entonces este tipo de condicionamientos
hay que tenerlos en cuenta cuando uno analiza la obra de estos autores, sobre todo en su lectura del presente. Yo soy un reivindicador de la obra Revolución y Guerra de Halperin, utilizado para un libro sobre Stanislao López, me parece una obra maravillosa, pero cuando Halperin habla de la historia contemporánea, en particular del peronismo, me parece que ahí la subjetividad del historiador se manifiesta de otra manera, ¿no? Por ejemplo, en la larga agonía de la Argentina peronista, él habla de los bombardeos, pero no habla de una masacre, habla de la aviación, de los bombardeos, pero no dice que la masacre sí se refiere al autoritarismo de Perón, para no hablar de las memorias de Halperin, que son absolutamente antiperonistas. Con esto tampoco no quiero cargar las tintas sobre Halperin, sino que digo Halperin-Dongui, sino que estoy afirmando que siempre hay una subjetividad manifiesta en cualquier historiador, por más erudito que sea, ¿no? Claro. Tomando un poco lo que estás describiendo, Gustavo, las narraciones históricas se van amoldando a los intereses políticos de los gobiernos de turno. Mencionaste el proceso de la generación del 80, mencionaste el 55, donde incluso 1955, el golpe de la llamada Revolución Libertadora, que en realidad debería llamarse Revolución Fusiladora, ¿no? Pero bueno, particularmente en el año 55, y es algo que nos toca más de cerca, en adelante lo que hubo es un acuerdo político, ¿no? Porque la dictadura de Aramburu y Rojas le entrega las universidades a sectores liberales de derecha y también de izquierda, y les da absoluta libertad para investigar y hacer sus desarrollos en ciencias sociales, particularmente en historia, pero a condición de que borren cualquier atisbo de estudio sobre el americanismo, o que borren a quienes han sido referentes del americanismo, del continentalismo, del revisionismo histórico, la generación del 900, la generación de los años 30, el peronismo. Y aquí es donde me parece que la mutilación de la historia es algo que deberíamos tener muy presente, ¿no? Porque en realidad lo central sería cotejar, lo importante sería poder cotejar distintas visiones, tanto sean liberales como nacionalistas o americanistas, como para tener una visión más completa de lo que pueden ser las distintas visiones sobre un hecho concreto. Sí, hay que tener en cuenta en el 55 que después del golpe el ministro de Educación fue Atilio de Lolo Maini, que era un reaccionario de cuerpo entero, y él no tuvo problemas en que ciertos sectores del socialismo, del reformismo, se hicieran cargo de la universidad siempre y cuando fueran lo suficientemente antiperonistas. Hay que recordar también un texto de Halperin-Dongui que apareció en la revista Sur, ¿no? Elogioso de la Revolución Libertadora. Y reitero, esto sirve para entender también los contextos de formación de una corriente historiográfica que no son secundarios, más allá que te decía, me parece que la incorporación de muchos elementos de la Escuela de los Anales llevó a una modernización de los estudios historiográficos, pero por otro lado se realió a una cantidad de historiadores o de pensadores del campo nacional, y eso muchas veces no se dice. Se habla de la marcha de los bastones largos, pero no se habla de lo que ocurrió luego de la caída del peronismo en 1955. Eso dio campo libre para que se empiece a imponer una forma de pensar la historia, la política, con una sensibilidad distinta a la sensibilidad y el pensamiento de las grandes mayorías argentinas. Eso es indudable. Claro. Y eso, fíjate vos que el mismo Luis Alberto Romero, en un reportaje que le hace la revista Toda Historia, dice, paradójicamente, dice, el golpe de 76 eliminó a muchos sectores de revisionismo de la universidad y permitió
el nacimiento de otras corrientes de investigación. Y él lo dice paradójicamente, no fue paradójico. La dictadura lo hizo exprofeso, por eso Rodolfo Puigdrós tuvo que morir en el exterior, por eso, bueno, Ortega Peña lo habían asesinado antes la AAA. AAA, claro. Y tantos otros historiadores y pensadores que se vieron despojados de su cátedra, o incluso, como en el caso de Rodolfo Walsh, que en Operación Masacre es una especie de historia con ficción, pero con una fortísima base histórica, fueron asesinados por la dictadura. Bueno, en todo ese contexto hubo como un retroceso, creo yo, de la investigación plural. Por esto no quiero negar ninguna corriente histórica, pero sí discutir el monopolio, por ejemplo, que tiene determinada corriente en historia, como pasa en economía. En economía seguro se da básicamente la escuela neoclásica y no hay otras corrientes alternativas o son descartadas como no científicas. Y eso por imposición, casi diríamos, del poder académico, porque realmente la visión marxista o la visión keynesiana de izquierda es tan válida como la visión neoclásica o la que viene de los Estados Unidos. Me parece a mí que eso ocurre también en la historia y hay una especie de monopolio académico en este momento que tiene la historia social, supuestamente es una historia científica, pero cuando uno, por ejemplo, escucha a uno de sus popes más conocidos como Luis Alberto Romero decir que Mauricio Macri es un hombre de izquierda, ya entra a dudar sobre la capacidad analítica con respecto a la comprensión de la historia, ¿no? Y así tantas cosas. Por ejemplo, Alper Indongui, en su texto sobre revisionismo, dice, como visión decadentista de la historia, dice que en el año 34, con la aparición del libro de los hermanos Vilasusta sobre el Imperio Británico, nace el revisionismo. Sí. Y ahí, según él, se aunan política y historia, como si la historia revisionista fuera política, pero también, si uno analiza los marcos históricos en que han nacido otras corrientes, también está la política, muy metida. Entonces, y en el caso de Luis Alberto Romero, si uno lee su breve historia de la Argentina contemporánea, las cosas que dice del kirchnerismo, bueno, ahí ve que pierde toda objetividad o toda mirada histórica que él pregona como la historia profesional, como si todo historiador no tuviera un bagaje subjetivo, militante. Y hoy en día las nuevas generaciones, por ejemplo, de historiadores, se olvidan, por ejemplo, de que José Luis Romero fue un militante del Partido Socialista, que incluso en algún momento perteneció al Partido Socialista de Vanguardia, que era un partido que tenía simpatías con la Revolución Cubana, y bueno, esos datos, esos elementos deben ser tenidos en cuenta al ver la conformación de la historia académica o la historia que se da en las universidades y en los profesorados de la República Argentina, ¿no? Seguro. La historia es uno de los campos de la disputa política e ideológica. Se habla de la política de la historia, ¿no? Como ese espacio de disputa, de interpretación del pasado acorde a los intereses del presente, ¿no? Que tenga cada sector de la política, ¿no? Y uno piensa en los alumnos, ¿no? Cuando uno está frente a un profesor y tendría que haber cierta honestidad de los profesores y poner sobre la mesa esta situación. Bueno, nosotros vamos a dar estas corrientes historiográficas y estas no. Ahí está el problema, ¿no? Claro. Ahí está el problema. Cuando Alper Indongui saca su libro de revisionismo, hay una contestación que no es conocida para nada, pero que está en internet, de Julio Irasusta, donde, bueno, dice, le pregunta a Julio Irasusta, ¿usted leyó los 8 tomos de Mi vida de Juan Manuel de Rosas a través de su correspondencia? Estoy hablando de una obra que tardó 40 años, Irasusta, son 3.200 páginas. Y tanto es así que Fernando Devoto, que es un historiador de la corriente de la historia social, que se ha dedicado al nacionalismo, en un
una crítica, un análisis que hace del libro de Halperin sobre revisionismo, dice claramente que no se puede poner un trabajo, un folleto como La historia falsificada de Ernesto Palacio al mismo nivel de el libro de Ira Justa. Bueno, yo me pregunto cuántos historiadores profesionales que se dedican a la investigación han estudiado el libro de Ira Justa. O sea, la descalificación viene porque alguien dijo que Ira Justa hace política de la historia. A mí me parece que ese es un error fundamental porque se dejan a un montón de pensadores. Uno de los pensadores políticos más reconocidos internacionalmente, Ernesto Laclau, ha afirmado que Jorge Abelardo Ramos es el pensador político más importante de la segunda mitad del siglo XX. Yo realmente no conozco investigadores de la universidad que estén estudiando la conexión de Ramos con Laclau. Es decir, se lo descalifica a Ramos como que, bueno, es un narrador menor de la historia, pero bueno, está la afirmación de Laclau, pero ni siquiera se toma el trabajo de investigar la obra de Ramos y ver qué elementos toma Laclau y por qué la afirmación de Laclau, insisto, uno de los pensadores más respetados internacionalmente en materia política, por qué afirma que Ramos es el pensador político más importante de la segunda mitad del siglo XX. Y así te puedo dar un montón de ejemplos, incluso con historiadores de izquierda. Por ejemplo, por qué Silvio Frondizi no es estudiado en las universidades, por ejemplo, sí. ¿No? Su libro sobre la realidad argentina o su texto sobre la integración mundial del capitalismo, que es un texto del año 46, que me parece que es importantísimo para ser discutido en las universidades. Acá hay un montón de excluidos por izquierda, por derecha, por centro, que enriquecerían el debate y no esta especie de endogamia donde se citan unos a otros y se arma un consenso académico que excluye a miradas diferentes de la historia y que me parece que enriquecerían enormemente el debate en la República Argentina, ¿no? Qué interesante estas reflexiones de Gustavo Battistoni, periodista, escritor santafesino, sobre estos temas tan importantes. Hace unos días charlábamos con Gustavo y él mencionaba una frase de Marx, ¿no? Las ideas dominantes son las ideas de las clases dominantes, y mucho de esto hay en este intercambio que tuvimos, Gustavo, y que vos desarrollaste con tus elementos. Te agradecemos enormemente y la seguimos en cualquier momento. No, gracias, y es un tema que da mucha tela para cortar y bueno, creo que hay que abrir un debate honesto sobre este tema, sin principios de autoridad, sin apelaciones estalinistas, una especie de estalinismo. Las cátedras están manejadas por una corriente, por su superioridad teórica. A mí me parece que eso no resuelve absolutamente nada. Hay que dar un debate sincero, honesto, y bueno, como te digo, yo creo que la historia social ha hecho aportes sustantivos, pero es solamente una parte de las corrientes historiográficas de la Argentina y de América Latina, ¿no? Gracias. No, gracias a vos.